Oli, en el vídeo anterior vimos cómo actualizar un servidor HP mediante el SPP a través del hilo. Hoy vamos a profundizar un poco más en las entrañas del hilo y dejaremos configurada la BIOS lista para instalar el SXI versión 8. Venga, vamos a ello. En el último vídeo vimos la forma más común de conectarnos al hilo, mediante cable de red conectado al switch. A partir del hilo versión 5, también tenemos el hilo Service Port, que es un puerto USB normalmente conectado en la parte frontal del servidor, donde podemos conectar un adaptador USB a Ethernet, como este que pongo por aquí, y nos conectamos directamente al servidor sin tener que pasar ni por un switch ni por la red. La dirección IP para conectarnos a este cacharro es la 169.254.1.2 y es siempre la misma. Desde el propio hilo, si queremos, podemos deshabilitar este método. ¿Qué ventajas tiene un método como este? Pues que no dependemos de la red de donde esté el servidor. Si tenemos un servidor en un entorno que tiene 1000 VLANs, muchos switches y mucho detrás de una DMZ o delante y puede ser muy complicado conectarnos o encontrar la dirección IP del hilo, por esta manera podemos llegar simplemente con nuestro portátil, conectarlo con el adaptador USB Ethernet y nos conectamos directamente. Otra opción todavía más rebuscada es conectar un access point o un router con Wi-Fi al adaptador USB Ethernet. De esta manera podemos incluso con un portátil conectarnos de manera inalámbrica al hilo directamente mediante ese adaptador, lo cual nos daría mucha más flexibilidad. Vamos nosotros ya a conectarnos al hilo y a empezar a ver las opciones. Abrimos el navegador. Vamos a la IP de nuestro hilo, que era la 252. Ya estamos por aquí. Administrator, la contraseña. Y ya estamos en la ventana principal del hilo. Esta ventana, como su nombre indica, es el overview, es la información general. Nos da un resumen de la información básica del servidor. Tenemos aquí las versiones de los firmware más importantes. También tenemos la configuración básica del hilo y el estado de varios aspectos que el servidor considera importante. Si vamos a la pestaña Security Dashboard, aquí el servidor nos dice qué considera él que tenemos mal configurado en cuanto a seguridad. Nos dice que tenemos riesgo, en este caso, en 5 partes de nuestra configuración, que son las siguientes. Nos dice que estamos utilizando el certificado SSL por defecto, y es cierto. Nos dice que estamos utilizando el protocolo SNMP V1, que podemos cambiarlo por el V3. Ya lo veremos luego. Nos dice que la complejidad de la contraseña está deshabilitada. Nos dice que no tenemos Secure Boot. Esto es normal, no hemos instalado sistema operativo, con lo cual no hay ningún arranque disponible. Y que además tenemos deshabilitado el requerir login para entrar al setup, que es una medida de seguridad que también podemos implementar. De estas 5 medidas podemos hacer dos cosas: solucionarlas entre comillas o simplemente ignorarlas. Si las ignoramos todas, pues el servidor empezará a decirnos que su estado de riesgo es bueno, porque estamos ignorando esto, hemos asumido ese riesgo de seguridad y ya no nos alertará más. La mayoría son sencillas de solucionar y deberíamos hacerlo en la mayoría de los casos. Como veis, estos son todo hipervínculos y si hacemos clic en ellos nos llevará a la página donde podemos solucionarlo. Por ejemplo, en el SNMP V1, si hacemos clic en él, nos lleva a la pestaña de Management y aquí están todas las SNMP Settings. Y aquí tenemos la configuración de SNMP versión 1. Si la quitamos y aplicamos y volvemos a la pestaña de Security Dashboard, ahora ya tenemos un problema menos del que preocuparnos. Esto, claro, siempre y cuando nosotros no usemos SNMP V1 para mandar las trampas de los log de nuestros servidores. La complejidad de la contraseña es otro sistema que podemos implementar muy sencillo. Hacemos clic ahí, nos lleva a la pestaña de seguridad y aquí vemos que la complejidad de la contraseña está deshabilitada y podemos habilitarla. Ahora mismo la contraseña que tenemos cumple, con lo cual si vamos otra vez al Security Dashboard ya tendríamos otro problema de seguridad menos. Secure Boot no lo podemos arreglar hasta que no arranquemos y instalemos el sistema operativo. El certificado SSL yo prefiero no tocarlo.
en todos mis entornos el hilo está en una VLAN y en un switch diferente al resto de plataformas, con lo cual está bastante seguro. Pero en cualquier caso, si tenemos una entidad certificadora en nuestro dominio, o podemos descargar certificados externos y adjuntarlos aquí, también lo podemos hacer. En mi caso, voy a decirle que ignore el certificado. Y requerir login para modificar la BIOS es interesante, pero como todavía no hemos configurado la BIOS en este equipo, vamos a dejarla sin tocar y después de que configuremos la BIOS lo pondremos para que se solucione este aviso de seguridad. En la siguiente pestaña de Session List vemos todas las sesiones que hay ahora mismo activas en este hilo. Si normalmente solo nosotros administramos el sistema no habrá mucho problema, pero en entornos donde haya más de un administrador, pues podemos ver si hay más de una persona conectada. También podemos desconectarlo, que esto siempre a nosotros nos encanta, echar a la gente fuera de sitios. El resto de pestañas, como vemos, son logs, no tiene mayor complejidad y es probable que en caso de tener algún problema con el servidor y ponernos en contacto con HP nos pida que le enviemos alguno de estos logs, que por cierto se pueden descargar por el hilo port del que hablamos anteriormente. Podemos conectar ahí un pendrive y usarlo para descargar estos logs. Y en la última pestaña de diagnóstico, pues tenemos los diagnósticos de hardware que el propio servidor hace durante el arranque y de manera continua y nos dice, como vemos, que está todo bien. También tenemos aquí el botón de reset de hilo, porque como cualquier sistema, nadie es perfecto y a veces se nos queda un poco tonto, y con el reset reseteamos el hilo sin resetear el sistema, que es bastante importante. En este menú tenemos una serie de pestañas y básicamente nos da toda la información en cuanto al inventario del equipo. Aquí podemos ver un pequeño overview de cómo está el hardware del sistema. Y también hay que tener en cuenta que este inventario se ve afectado por si el servidor está apagado o encendido. En este caso, al estar apagado, no es capaz de comprobar ciertas cosas, como por ejemplo el estado de la memoria. Y eso es lo que nos dice aquí arriba. Si navegamos por sus pestañas, pues podemos ver información acerca del equipo, como modelo y generación del procesador, lo mismo con la memoria, la red e incluso el storage de la máquina. No hay nada que configurar realmente en esta pestaña. El siguiente menú es probablemente el más importante de todo el hilo. Es el menú del Firmware and OS Software. En la primera pestaña de este menú tenemos todos los dispositivos de hardware con su correspondiente versión de firmware. En este servidor ya actualizamos en su momento el SPP, justo en el vídeo anterior. Y por aquí podemos ver como la versión actualmente del BIOS es la 1.31, versión 2.76, y su versión redundante es la 1.31, pero la versión 2.68. Eso quiere decir que durante el SPP se actualizó de la 2.68 a la 2.76. Como comentamos anteriormente, los SPP los saca HP durante cierto espacio de tiempo, con lo cual desde que sacan un SPP hasta que sacan el siguiente, es como los parches de Microsoft, cuando sacaba Service Packs de los sistemas operativos. Entre Service Pack y Service Pack hay muchas actualizaciones independientes nuevas. Con lo que vamos a utilizar esta página del hilo para actualizar lo que nos queda por actualizar y tenerlo todo al día. Yo me he ido adelantando, ya he buscado dentro de la página web de HP y me he ido descargando, pues como veréis por aquí, todo una batería de drivers necesarios para actualizar este servidor. Todos estos dispositivos tienen actualizaciones más recientes que el último SPP, con lo cual necesitamos actualizar estas individualmente. No vamos a actualizarlas todas en este vídeo, pero podemos actualizar un par de ellas y el proceso es el mismo para el resto de sistemas. Si nos fijamos en esta carpeta, el hilo 5, tenemos la versión descargada 2.91 y el BIOS tenemos la U31.280, cuando en el servidor nos costan 281 para el hilo en lugar de 291 y 276 en lugar de 280 para la BIOS. ¿Cómo actualizamos estos componentes? Es súper sencillo. Vamos a la pestaña de hilo repository. El hilo repository es un almacenamiento que tenemos dentro del servidor completamente exclusivo. En este caso tenemos 1 GB entero para poder almacenar nosotros nuestras actualizaciones y a partir de ahí instalarlas. Para actualizarlo es tan sencillo como subir el archivo al hilo repository, elegimos el archivo local, lo tengo en el escritorio, dentro de HP Gen 10, hilo 5 291, lo subimos
Nos dice que tengamos cuidado, que no se llame exactamente igual que otro archivo que tengamos dentro porque lo sobreescribirá. Le decimos que sí. Y aquí está ya empezando a subirse. Cuando termine de subirse el fichero, tarda un poquito en validar la imagen y después de esto ya lo tendremos disponible para instalar. Vemos que ya se ha terminado de subir y aquí lo tenemos. Tenemos el hilo actualizado, el 2.91, y el hilo por defecto que venía con el servidor, que es el 2.72. Vemos que los que venían con el servidor están actualmente bloqueados para no borrarlos, por si necesitamos volver atrás a alguna de sus configuraciones. Para instalarlo es tan sencillo como dar al iconito que tiene el símbolo del Dropbox, o a lo mejor es Dropbox quien tiene el símbolo de HP. Le decimos que sí, que lo instale ahora y se pone en la cola para la instalación. Si accedemos a la pestaña de la cola, vemos que aquí está en la cola y que está en progreso. Depende de qué componente actualicemos, a veces esta cola no avanza. Y suele ser porque ese componente necesita reiniciarlo para que se actualice durante el reinicio del servidor. Y normalmente no nos lo dice. Tenemos que ser cautos con eso y si vemos que la cola no progresa, tendremos que darle un reseteo al servidor para que se instale durante el mismo. Cuando la instalación termina, automáticamente nos reinicia el hilo y como veis aquí nos dice que está siendo reiniciado y que tendremos que volver a loguearnos. Una vez termina de reiniciar el hilo, incluso nos manda un aviso al navegador, nos dice que la versión del hilo ha cambiado y que hay que renovar la caché. Le damos a aceptar, hacemos un control F5 y ya vemos como la versión está actualizada a la 2.91. Vamos al menú de Firmware and OS Software y ya vemos como la versión del hilo es la 2.91 del 18 de mayo del 2023. La que traía por defecto el servidor la podemos ver en el repositorio y era la 2.72. Vamos a actualizar ahora la BIOS. Subimos al repositorio, fichero local, lo cojo por aquí que ya lo había descargado antes, BIOS, la 280, la subimos. Tengamos cuidado de no llamarla igual que la que ya está subida. Hace el upload. El upload está completo. Y vemos que finalmente se ha subido. Tenemos la BIOS original del 14 de julio del año pasado, de 2022, y aquí tenemos la nueva, que es del 20 de abril del 2023. Vamos a hacer el deployment. Si no queremos hacerla inmediatamente, el servidor nos permite agendarla para hacerla a otra hora. Nosotros no nos interesa, queremos hacerla cuanto antes posible. Mete la instalación en la cola y ya comienza a actualizar. Sobra decir que podríamos haber hecho el proceso simultáneamente. Subimos varios archivos de firmware, los metemos todos en la cola y el servidor los irá instalando por orden. Tened en cuenta que en la página de descarga de estos firmware la propia HP nos dará unas instrucciones de instalación para nosotros tener claro qué componentes deberán reiniciar el servidor y cuáles no, porque es muy importante cuando estamos en entornos de producción. No es lo mismo simplemente resetear un hilo que nos mantiene el servidor funcionando sin tener caída del sistema que instalar un SPP completo, que sí requiere inicio del servidor. Ya vemos cómo está flasheando la ROM y al acabar nos informa de ello y nos dice que tenemos que reiniciar el servidor para que el cambio sea efectivo. Le damos al hipervínculo de Server Power, nos lleva a la página del Power y aquí podemos ya reiniciar el servidor. Una vez reiniciado y recargado el hilo, vemos como ya nuestra BIOS se ajusta a la última versión disponible. Quedamos que era la 20 de abril del 2023, la versión 2.8 y ya tenemos todos los drivers actualizados y preparados. Vamos entonces a ver el siguiente menú. Hilo Federation es la parte dentro del hilo que se encarga de manejar grupos de servidores. Básicamente lo que hace es todo lo que hemos visto hasta ahora, es capaz de hacerlo múltiples servidores de manera simultánea. Por ejemplo, aquí en Multisystem View podemos ver cuántos de nuestros servidores están degradados o cuántos están OK. En este caso tenemos solo dos, tenemos el 50% OK y el 50% degradado. Esto es porque el que estamos actualmente no tiene instalado sistema operativo y el otro sí. Desde aquí podemos hacer cosas como cargarle la misma ISO a un grupo de servidores para así instalar el sistema operativo, actualizar firmware a bloques de servidores entre sí, encender varios a la vez, todo dependiendo de los grupos que tengamos creados. También podemos incluso instalar las licencias del hilo a uno o a otros. Para pertenecer al grupo, basta con editar este grupo default, cambiarle la contraseña, ponerle la misma contraseña a ambos servidores
y ambos pertenecerán ya al grupo default. Con esto ya nos deberían aparecer aquí todos nuestros servidores. Esta es la clase de tecnologías que para 2, 3, 4 servidores no suele ser muy útil, pero si trabajamos en un CPD donde tenemos 25, pues ya empieza a ser algo interesante. Y llegamos a Remote Console and Media. Esta es, sin lugar a dudas, la tecnología del hilo que más usamos muchos, al menos yo. Sobre todo durante los primeros días de vida del servidor, cuando estamos pues configurándolo, actualizándolo y dejándolo listo para integrarlo en cualquiera de nuestros sistemas. Desde la pestaña Launch podemos acceder a cualquiera de las consolas disponibles. Todas conectan al mismo sitio, que es a la consola, pero cada una usa una tecnología diferente. La primera de ellas usa la tecnología .NET, la segunda es el HTML5, tiene también una consola Java e incluso tiene una consola disponible a través de una app del móvil. Sinceramente nunca la he usado, así que vamos a omitirla en este vídeo. Y la que más normalmente solemos usar es la HTML5, porque no requiere de instalar ni de configurar nada. Haces clic en ella, se despliega y aquí tenéis el vídeo del servidor. En la esquina superior izquierda de todas las consolas tenemos las utilidades. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, para mandar un control al suprimir, para pulsar el escape o alguna tecla que o no tenemos disponible o no sabemos exactamente en qué tecla está. Y también tenemos las opciones de cargarle los archivos ISO o la media virtual al servidor. Tanto compatibilidad con sedes de DVDs o incluso con floppy disk, si alguien se acuerda de lo que era uno. Una de estas curiosidades de la vida es que la consola .NET de tecnología de Microsoft no funciona con el Microsoft Edge, para lo cual tenemos que configurarlo. En nuestro caso ya lo hemos hecho y como veis si abrimos, arranca la aplicación, se descarga la pequeña aplicación cada vez que la abrimos y aquí se despliega la consola, pero como decimos por defecto no funciona. Para que funcione hay que irse a la configuración del navegador, en cookies y permisos del sitio, bajamos hasta buscar contenido no seguro y aquí debemos añadir las IPs de nuestros equipos hilo. Una vez añadidas aquí y permitidos los elementos emergentes, ya no funcionará la consola. La pestaña Virtual Media nos permite también cargar datos a la consola, pero en este caso datos provenientes de un servidor tanto FTP como HTTP. Si tenéis un servidor web en vuestra red, desde aquí podréis poner la URL y tendréis acceso total pues tanto en formato CD-ROM como en formato floppy disk. En el resto de las pestañas no hay ninguna configuración interesante. En el menú Power and Thermal, como su propio nombre indica, podemos actuar sobre las características de energía del servidor. Lo más normal es poder encenderlo, apagarlo, reiniciarlo desde aquí. También permite configurar ciertos aspectos de la energía que también están disponibles en la BIOS, en el RBSU, como el comportamiento cuando se nos va la corriente y vuelve, o el retraso al encender cuando esto ocurre. El retraso es importante porque si tenemos un rack con muchos servidores o muchos dispositivos y se nos va la corriente, al volver puede ser que la carga de encendido sea demasiado alta para nuestra UPS o incluso para la instalación en general, con lo cual a veces se recomienda meterle un delay pues de unos segundos para que no todo arranque a la vez. Otra información interesante que nos da el Power and Thermal es el consumo que está teniendo el servidor en tiempo real, tanto como un histórico de hasta una semana. En Power Settings podemos incluso definir un tope máximo de consumo para que los servidores no pasen de ahí, algo que, de nuevo, en entornos pequeños no tiene ninguna importancia, pero en entornos grandes pues puede tener su sentido. El resto de pestañas como Power, Fans o Temperatures nos da simplemente información de la temperatura, los ventiladores y la energía del sistema. No tiene nada configurable a destacar, salvo este gráfico que es chulísimo. A partir de aquí los menús se simplifican bastante. En el siguiente menú tenemos el Performance y es básicamente un sistema de monitorización del performance, valga la redundancia, del servidor. Tenemos un pequeño historial donde podemos mirar tanto la utilización de la CPU como del bus de input-output, incluso la cantidad de energía que está consumiendo el procesador. Tanto si el servidor es de uno o dos procesadores, podríamos verlo incluso por separado. Podríamos también configurar alertas para cuando el CPU pase de cierto porcentaje o si está cierta cantidad de tiempo a partir de cierto porcentaje, pues que nos mande un correo. Aunque esto normalmente también se puede hacer desde el sistema operativo. El SXI también permite hacerlo a través de vCenter.
El siguiente menú es el menú dedicado al hilo. En su primera pestaña nos da un sumario general de todas las configuraciones que tiene en cuanto a red. En la pestaña general podemos configurar el hostname. Este nombre de host conviene tenerlo bien configurado para que luego en la pestaña de Hilo Federation podamos distinguirlo bien con el resto de sus hermanos servidores en caso de tener más de uno. Y también es donde podemos configurarle la VLAN al puerto del hilo, que como decimos por seguridad conviene que esté separado del resto de la red, o por VLAN o bien conectados a otro switch. El resto de pestañas son para configurar simplemente la IP, tanto en IPv4 como en IPv6, y el SNTP para que el host se sincronice con un servidor de tiempo, que nuevamente también podemos hacerlo desde el sistema operativo y de hecho es lo aconsejable. El siguiente menú es lo mismo, pero para el caso de que tengamos el hilo en un puerto compartido con la tarjeta de red. Como en estos servidores lleva puerto exclusivo, en el menú de hilo compartido veremos que está vacío y nos dice que no tenemos acceso a ello. Si tu servidor tiene puerto compartido, la configuración del hilo se hará aquí en lugar del menú anterior. El menú de Remote Support sirve para conectar el servidor a una nube propia de HP, donde nosotros podríamos conectarnos a esa nube y controlar desde ahí todos los hilos de todos nuestros servidores. Es un servicio de pago y hay que registrarse en HP para ello. Como yo en este caso no lo tengo registrado, vamos a pasar por alto. El siguiente menú es el menú de Administration, donde podemos crear los usuarios que vamos a usar para conectarnos al hilo. También podemos configurar la seguridad de los distintos grupos para esos usuarios, el orden de arranque, que nunca he sabido muy bien por qué esto está en esta pestaña, pero bueno, también podemos hacerlo desde la BIOS o desde aquí, y el licenciamiento del hilo. Hay que tener en cuenta que el hilo en la mayoría de sus opciones es gratuito, pero para algunas de las funciones avanzadas, como el Hilo Federation o para tener consola más allá una vez entramos en el sistema operativo, requiere licencia de pago. Normalmente se compra junto con el servidor y no es muy cara. Suele costar unos 50, 60, 70 euros por máquina si nos hace falta. Si no nos hace falta, como digo, normalmente para entornos de menos de 10 servidores rara vez la requeriremos. Desde este menú tenemos la opción de Language que nos permite instalar paquetes de idioma. Yo soy un convencido de que los paquetes de idioma siempre dan problemas y nunca instalo ninguno. Si no te llevas bien con el inglés, casi que es mejor aprender inglés que empezar a instalar paquetes de idioma. El siguiente menú es el de seguridad, es el menú Security, y aquí se pueden configurar pues los puertos de prácticamente todos los servicios que tiene el hilo. En general la configuración por defecto va bien, salvo que queramos cambiar alguna cosa en particular para cumplir con el estado de salud del servidor. Lo vimos un poco al principio del vídeo, pero aquí tenemos, por ejemplo, lo más básico como el número de fallos antes de que se bloquee la posibilidad de hacer login, la complejidad de la contraseña sí o no, el número mínimo de caracteres, el nombre que va a tener el servidor, etcétera, etcétera. También nos permite en la pestaña de hilo Service Port desactivar el puerto de hilo que vimos al principio del vídeo, para si no queremos que nadie venga con un pendrive USB y llevarse logs, o que no conecte un dispositivo USB Ethernet para conectarse directamente al servidor. En esta opción de Login Security Banner tenemos la posibilidad de escribir un mensaje que saldrá cuando accedemos a la ventana principal del hilo, antes del login. Es una buena idea tener algo aquí porque nos permite diferenciar o mandar mensajes al resto de compañeros que se conectan a estos hilos. Aquí por ejemplo lo tengo puesto Hola YouTube, vamos a aplicarlo y si abrimos el navegador y nos conectamos, vemos que aquí nos da la bienvenida. El siguiente menú es el menú de Management. Aquí podemos activar toda la redirección de logs a nuestro servidor de logs si utilizamos. Y también podemos configurar la alerta por email, que permite que el hilo nos mande correos, siempre y cuando el hilo tenga conexión a internet, para avisarnos de que ha cambiado algo en el estado de los servidores, que tiene alguna alarma, alguna alerta de temperatura, cualquier cosa que le hayamos configurado previamente. En este caso, como veis, está todo configurado con mi correo. Y si me mando un test, aquí tenemos el resultado. El último de los menús es el Lifecycle Management, que nos permite hacer dos cosas bastante interesantes. La primera es el de Commission, que permite que cuando el servidor va a pasar a mejor vida, lo vamos a cambiar por otro, nos permite borrar completamente el sistema para así eliminar la información, todos los metadatos que tiene dentro en cuanto a direcciones IP, configuraciones, contraseñas, etc. Y también tiene una pestaña de Backup and Restore, donde podemos hacer un backup de toda la configuración del hilo, bien para pasársela a otro servidor o bien para hacérsela para tenerla aquí de repuesto. Aunque afortunadamente nunca he tenido que echar mano de un backup del hilo. Desde aquí también tenemos la posibilidad de desactivar el Intelligent Provisioning, que lo veremos en el próximo vídeo, que es otra aplicación que tiene HP incluida dentro del servidor para instalar sistemas operativos a partir de ahí y que HP incluya los drivers durante la instalación del propio sistema operativo. Funciona relativamente bien con Windows, pero con VMware vale más hacerlo de otra manera. Pues hasta aquí el vídeo de hoy.
Hemos visto las principales características del hilo y hemos configurado la BIOS para dejar listo el servidor para nuestro clúster de vSphere. En el siguiente vídeo ya empezamos con la instalación del SXC versión 8. Hasta la próxima.